los 105.3 FM. Bueno, señores, y seguimos con este programa de hoy, lunes, iniciando la semana con todo este contenido variado, lleno de información, lleno de muchas cosas interesantes. Y en este momento, como decíamos antes de la pausa, tenemos como siempre al señor Raúl B. Mora, que hoy con refuerzo. Con refuerzo. Con refuerzo, señores, junto con nuestro hermano, el señor Luis Peña por aquí. Luis Peña, bienvenido, hermano mío, bienvenido. Bien, gracias. Tú sabes que se puede dedicar este espacio. Este programa es suyo. Sí, yo tengo par de amigos que venimos de niños en el grupo de oración carismático. Yo quiero dedicar este espacio de hoy. Mi hermano y amigo Willy Cruz. Cuidado en la indirecta que te está... Mi hermano y amigo Jonathan Montero. Mi hermano y amigo Erlis Espinal. Y una amiga muy nuestra también, amiga de esta emisora, Nazaret, ¿verdad? Nazaret Espinal. Espinal, exacto. Sí. Todos ellos son de esa cuadra. Miren, con todo cariño, vamos a hablar hoy de Vaticano II. Yo sé que es un tema que a ustedes le apasiona mucho. Y de verdad, a mí me hubiese gustado tenerlo yo aquí compartiendo con nosotros ese tema. Bueno, sí. Bueno, por lo menos en el caso de nuestro hermano Jonathan es un poquito más complicado. Sí, porque está bien lejillo. Él vive en Holanda ahora. Y incluso la diferencia de hora, me imagino que también complicaría un poquito la cosa. Para intervenir por vía telefónica. Sí. Pero sí, tú sabes que ellos tienen su postura con relación a Vaticano II. Y es bueno escuchar esas cosas, porque no solamente ellos, la tienen muchos sacerdotes, hasta obispo, ¿tú me entiendes? Entonces, un laico común y corriente puede tener su postura al respecto. Y déjame decirte algo, cuando tú entras a la iglesia, que te encuentras con estas dos posturas, tú dices, wow, porque me pasó a mí. Sí. Cuando yo te conocí a ti, creo que fue como por ahí por 2009, 2010, por ahí, sí, en el Ministerio Enamórate de Jesús, yo estaba muy contento con esto, de mi iglesia, ya conociendo un poco más la iglesia, introduciéndome en la iglesia y viendo tantas cosas maravillosas. Y de repente alguien se me acerca y me dice, no, todo cambió después del Vaticano II. Y comenzó por ahí. Y por eso por ahí. Y yo, ¿cómo así? Pero entonces, tuve la dicha de tener a Juana de los Santos, que, es la que siempre nos guiaba. Y ella decía, ustedes investiguen y hagan su propio criterio de cada tema. Y eso hice, yo conseguí un Concilio Vaticano II. Y lo que yo me encontré con el Concilio Vaticano II es que es una expresión del Espíritu Santo para esa época. Uno ama, hermano. O sea, una cosa fuera de serie. Fuera de serie. Fuera de serie, Jorge. Mira, eso no tiene comparación. Sí. Ese documento no tiene comparación. Entonces, es impresionante. Entonces, gente que lo critica no lo ha leído. Eso porque usted le sigue la corriente a lo que dicen otros, pues no van a leerlo. Ay, santo. Sí, hay que leerlo. Y también hay otro tema que creo que es importantísimo. Los medios de comunicación en esa época jugaron un papel muy, yo pudiera decir que negativo. Como siempre, los medios de comunicación siempre están como... Los medios de comunicación seculares. Sí, exacto, sí, a eso que nos referimos. Hicieron un papel un poco negativo porque en ese tiempo también estaba empezando el auge de los medios de comunicación y estaban teniendo mucha incidencia. Y entonces el mismo Papa Benedicto XVI dijo en una entrevista que una cosa era lo que se estaba haciendo en el Vaticano. Sí. Y otra era lo que estaba saliendo por los medios. Por los medios. Parecido a lo que vivimos con Francisco. Y con el asunto del cónclave. El cónclave, exacto. Sí. Los medios llevan una agenda y en realidad el concilio estaba llevando y pues, también como que se creó como una... Hacia afuera, cuando uno comenzó a leer esto, o a escuchar sobre esto, sobre el Vaticano II, que yo no había leído nada, yo pensaba como que Vaticano II fue un concilio única y exclusivamente para modificar la misa. Y es totalmente falso. O sea, es bien amplio el concilio. Incluso tiene varios documentos dentro del mismo. Tiene 16 documentos. 16 documentos. Sí. Entonces vamos a hablar todo de eso. Sí. Vamos a hablar todo de eso. Esta gente anda equipada aquí tienen todo concilio. No, lo que pasa es que yo hoy fallaron un poco las telecomunicaciones, el internet me estaba fallando. Así había un caso por ahí. Había un caso por ahí, hay un caso por ahí. Sí, pero entonces yo lo tenía físico.
Muy O sea que yo no me detuve. Ya. Por eso es importante tenerlo físico. Claro, físico. Ese es el Concilio Vaticano II. El mío se ha extraviado. Se te ha extraviado. Mira, yo decía el padre Carreira que lo que tú no defines, tú no sabes de qué está hablando. No sé Loco, si ¿tú también sigues a Padre Carreira? Sí. Oye, pues, mira, No, me ha seguido los pasos a mí. No, es un maestro de los Mira, debates. Hey, señores, un paréntesis. Usted quiere aprender de teología astronómica y física. Sigan al difunto padre Ay, sí, el difunto Manuel Carreira, Tremendo. asesor de, ¿cómo llámalo? ¿Dónde están los telescopios estos? De la NASA. De la NASA y director del un sacerdote. ¿cómo llama? Sacerdote. La cosa del Vaticano, donde están los telescopios. Sí, el Centro de Observación Vaticano. Eso mismo. Que estaba en Vaticano, ahora está en California. Mírame, síganlo. No hay El padre ¿Qué Carreira dice Carreira? estaba en un debate y le dice al con el que está debatiendo, defíname materia con un ateo. Con un ateo. Y entonces el ateo le dice, no, porque ¿por qué que yo tengo que definir materia? Dice el padre Carreira, es que si usted no define el término, usted no sabe de lo que está hablando. Lo que está hablando. Si usted no comprende el concepto, no sabe de qué está hablando. Y ahí mismo lo dejó en shock. Entonces, por esa razón... Lo noqueó, le ganó por nocaut. No, pero... y entonces él lo define ahí. Él lo define una ahí. cosa profundísima. No, vean. No, eso hay que tener porque Porque el un cerebro queda astrofísico, no solamente un cura. Porque hay que saber, Astrofísico. porque hay que saber una cosa. El hecho de que estemos hablando de una persona de fe, de que estemos hablando de un sacerdote o de que estemos hablando de una persona cristiana, no quiere decir que una cosa y la otra estén divorciados. Porque en las universidades católicas se imparte ciencia. Precisamente, mira, ese argumento que tú la acabas de razón. dar, precisamente es un llamado de alerta que trae el Concilio Vaticano II. Sí. Eso que él acaba de decir. O sea, la iglesia tiene que entrar en todas las áreas. Que la fe y la razón van de la mano. Exacto. No están divorciadas. No están divorciadas. Claro. Entonces, para definir, lo primero que vamos a definir es qué es un concilio. Dale Hay para allá. muchísimas definiciones. Yo traté de hacer un resumen de todo lo que vi. Es una asamblea solemne de los apóstoles o sus sucesores convocada para definir, subrayo, definir una doctrina o enseñanza de Jesús. Los primeros concilios tomaban como base la enseñanza oral. Recuerda que no había nada Sí. Escrito, la claro. enseñanza oral del mismo Jesús. Posteriormente se utiliza la tradición apostólica y los escritos de los apóstoles, que es el Evangelio. Exacto. Y la Biblia en su conjunto. O sea, eso es lo que un concilio... Entonces, no crean. El concilio no crea nada nuevo. No que es se- inventar. No vamos a juntarnos para inventar algo aquí. Él define lo que existe. define lo que ya existe Está. y ya lo que está establecido. El primer concilio, o podríamos decir ejemplo, que marcó ya el inicio de lo que iba a ser los concilios, Sí. está en el libro de los Hechos. El de Eso está- Jerusalén. el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Fíjate, si leemos el capítulo 15 en el versículo 1 dice, algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podían salvarse. Oye lo que estaban enseñando en ese momento. En ese momento. Es un tema de salvación. O sea, Porque pongo en contexto, porque recuerden que el judaísmo, el cristianismo comienza a practicarse en esa comunidad judía, que ya tienen tienen entre los huesos su judaísmo. exacto. Y miren, y aún para Pedro, sustraerse de esa cultura judía. Tuvo que tener una visión. O sea, Una visión. a Pablo le fue más fácil, porque Pablo fue el chico Sí, pero criado en el extranjero. Pero también una visión tuvo que tener. Los dos tuvieron que tener visión. una visión. Bueno, el Espíritu Santo tuvo que catequizar a Pedro para convencer a Pedro de que el asunto no era para el judaísmo, era para afuera que iba. O sea, hacia el mundo. Porque Pedro estaba encerrado en su judaísmo ahí. Entonces quería ajustar la nueva enseñanza de Cristo al judaísmo y dejarlo ahí. Y no, se encontró con Pablo. Entonces, Y no se jalan los moños de Chepa. Bueno. Porque Básicamente- yo creo que Pablo no Claro, tenía. No, No, y déjame decirte- que Juan lo separaba, lo separaba Juan, porque Juan en el Pacífico. Y básicamente, esta situación es lo que genera el primer concilio. Pero algo muy importante, el resultado. Vamos a ver en el mismo libro de los Hechos,
capítulo 15, ahora me voy al versículo 28. Leí el versículo primero, que es el problema, ya el 28 la solución. Hicieron una carta. O sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Lo pusieron? Por escrito. Por escrito. La iglesia, eso me lo enseñaron desde el principio. La iglesia habla por documento. A través de documentos. Ah, no, que fulano dijo allá. No. A través de documento. Y oye lo que dice el versículo 28. Hechos, capítulo 15, versículo 28. Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas indispensables. Absténganse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de relaciones sexuales prohibidas. O sea, ese concilio de Jerusalén definió que no era necesario circuncidarse para entrar en la nueva alianza. Pero, ojo, aún en ese acuerdo se le fue una que ya hoy no tiene sentido. Tú no comes molleja. y como la tripita tiene sangre esa. Espérate, no. La morcilla. Pero hay que ponerlo en contexto. Con la morcilla no. Espérate. Raúl, con la morcilla no, ¿qué es Raúl? Con la morcilla no. No me toca la morcilla. Tú no le manchas. Yo tampoco. No, que al contrario. Que no te metas con eso. No, déjame decirte algo. El contexto de lo de la sangre de animales y de los principalmente de los alimentos ofrecidos a los ídolos era que habían ritos paganos en los que se sacrificaban animales y esa sangre sacrificada al ídolo por el sentido que tenía de ofrecérsela a un ídolo. Entonces por eso es que ellos están prohibiendo esa parte ahí en ese momento. O sea, ese es el contexto de esa época. Entonces ahí ahí tenemos un planteamiento. Pero ¿qué pasa con el Concilio Vaticano II? Para ya venir aquí, no había en ese momento, a pesar de que en la historia de la iglesia hay aproximadamente 21 concilios por temas diferentes, por la definición del credo, la definición de la divinidad y humanidad de Jesucristo, que fue en Nicea. El concilio de Éfeso en el año 431, que es el que dice que María es madre de Dios, precisamente para apoyarse de que lo que había en el vientre de María, los dogmas de María, exacto, corrí un poquito, espera. Era Dios. No que tú dijiste más, sino para que se estaba convencido de. Lo que pasa es que se define por escrito, lo mismo que por lo que por la mala lengua que ya está diciendo, que dicen como que no, entonces se define, pues no es que se comienza a crear a partir de ahí. Sí, excelente intervención, Raúl. El concilio es en el 431. ¿Y por qué se da el concilio de Éfeso? Precisamente también por el asunto de la duda de la divinidad de Jesús, la humanidad y divinidad que están juntas. Entonces, ese concilio concluye, María es madre de Dios. Sí. Que siempre ellos lo habían creído. Claro. ¿Pero por qué? Porque Jesús es Dios. Porque es 100% Dios y 100% hombre. Exacto, esa es la idea de ese concilio. Exacto. Entonces así venimos en la historia con cada uno de los temas que se presentaron. El concilio de Trento, que es también un poquito contra reforma, contra la reforma protestante. Que no ponen una reforma, ellos se fueron con su creencia. Exacto. Entonces, viene el Vaticano II. Él lo convoca el Papa Juan XXIII. Y él dice, o sea, eso es lo que se dice en la historia, que es una inspiración pastoral del Espíritu Santo. O sea, eso es lo que él atribuye. Y si tú te vas al contexto del concilio, ya el mundo estaba cambiando, que eso era algo que hablábamos. La revolución industrial, señor. La gente quizás escucha eso en historia o ley y no comprende lo que significó la revolución industrial para la humanidad, señores. Sí. Fue un cambio totalmente. Total, mi hermano. Entonces, todo eso a la larga va cambiando muchas cosas en el hombre. Cuando tú naces en esta época, tú piensas que es un trabajo de 8 a 5, a 6. Sí, eso fue estos días. Eso fue, no señores, no. Cuando eso vino, esa revolución industrial, que empezaron esos trabajadores a quejarse, porque entonces se le ponían más horas, eran 12 horas. No. ¿Tú escuchabas María Coraje? La canción tiene 106 años. No he escuchado. Y un... No la conozco, no. De Víctor Manuel. Que dice que la canción dice que la mujer de 12 hijos pierde como 3 en la mina.
Okay. Que es como una canción como de izquierda. Por ahí, sí, parecería, pero no. Es muy humana. Social, sí. Porque es que, miren, señores, la revolución industrial, más las minas, imputó mucho brazo y mucha pierna. Y muchos hijos, muchos hijos muertos. Sí. Fue una situación muy difícil. Y más adelante viene la revolución tecnológica, que también hoy nosotros nacemos, que vemos... con un celular en la mano, el niño, como que... Bueno, en la época de nosotros fue televisión, pues no había... la televisión de antena. La televisión que se cambiaba con un cubierto, ¿te acuerdas? Y la iglesia... Como se rompía el KKK. Como seguía su tradición... Ella me pasó por ahí, ¿no? Sí. Tú no llegaste a... Yo volé. Un cubierto, cuando se rompía la cosa de cambiar, que era mano KKK, tú le metes un cubierto así atravesado. Un alicate de presión. Lo que tenemos más de 40 sabemos lo que es eso. Okay. Claro. Entonces, viene esta tecnología y yo recuerdo que para esa época, cuando empieza el auge de la comunicación, ya había pastores evangélicos pronunciándose contra la televisión. Le decían la caja del demonio. Del diablo. La cajita del diablo. O sea, que la televisión tuvo mala fama desde el inicio. No, porque lo mismo de esto. Porque se estaba mal utilizando. Con celular. Iniciando entonces, la iglesia de esta época está viviendo, podríamos decirse, de espalda a todo lo que está sucediendo. Sí. Está viviendo de espalda a todo eso. Y también lo que hablábamos del crecimiento de la población. O sea, ya no era una parroquia con 20, 30 personas. Ya había más personas entrando a la iglesia y ya necesitaban un cuidado pastoral diferente al que siempre habían tenido. No, y el tema entonces de la revolución del trabajo de la mujer, que sale de la casa y se mete a trabajar. Sí. Todos esos cambios sociales. Todo esos fueron unos cambios sociales muy fuertes y la iglesia no estaba acorde con eso. Entonces, ¿qué dice Juan 23? Hay que traer otra vez el Evangelio, porque hay una definición muy bonita del Concilio Vaticano II, que es una relectura del Evangelio en el tiempo contemporáneo. Eso es el Vaticano II. Sí. O sea, tú volver a leer el Evangelio, pero en esta época. Es como volver a la fuente. Sí. Exacto. Porque era una situación muy compleja que se estaba viviendo en ese momento. Y entonces el Concilio Vaticano II inclusive va a interrogarse a sí mismo. ¿Qué dice la iglesia de sí mismo? ¿Qué papel tienen los laicos? Que le comentaba a Raúl, antes del Concilio Vaticano II, aproximadamente en el mundo entero existían 8 grupos laicales. Ahora hay más de 60. No quiere decir... ¿Qué es eso? Por su fruto, como dice el texto, lo conoceréis. Lo conoceréis. Claro. O sea, y por ejemplo, Dei Verbum, la constitución de la palabra de Dios, que viene a definirte otra vez, a recordarte la fuente. Pero ¿qué pasa con eso? Que también recuerden que la lectura era limitada. No todo el mundo tenía acceso a una versión de la Biblia. A pesar de que ya estaba la impresión. Y lo otro es también que la misma ciencia te ha ayudado a la reinterpretación de los textos sagrados. Entonces el Concilio Vaticano II te empieza a decir a los laicos, ustedes tienen que ir a la fuente, a leer la palabra de Dios. Sí. Y se va más allá. De hecho, hay dentro de los 16 documentos, hay uno que tiene que ver con eso, con la palabra de Dios, que es el primer Dei Verbum, con la palabra de Dios. Eso que estoy hablando. Okay. Sí. Entonces, ¿qué te va a decir Dei Verbum? La palabra de Dios no solo está contenida en un solo lugar, en una sola fuente. En una sola fuente. La palabra de Dios está contenida en la Biblia y en la tradición apostólica. Con T mayúscula. Sí. Esa es la tradición que han seguido todas las sucesiones de los apóstoles, las enseñanzas, todo. Y dice Dei Verbum. Y que es tan importante. Dice Dei Verbum, lo que yo dije una vez por aquí. Dei Verbum quien dice que tanto la Sagrada Escritura como la Sagrada Tradición deben ser veneradas. Exacto. No adoradas. No adoradas, veneradas conjuntamente. Exacto. Y también dice que una sostiene a la otra. Claro. O sea, por ejemplo, ¿cómo tú sabes, Jorge, que los 27 libros del Nuevo Testamento son inspirados? ¿Cómo tú lo sabes eso?
Bueno. Por tradición. Por tradición. Por tradición. Y ese argumento lo utilizan mucho los apologetas y destrozan a los evangélicos. Lógico. Porque tú le dices a un evangélico, ¿quién eligió los 27 libros del Nuevo Testamento? Y no sabe decir, empieza, y te empieza y te cambia de tema. Porque ¿quién eligió los 27 libros del Nuevo Testamento? La iglesia. Claro. ¿Y qué utilizó para elegirlo? La tradición apostólica. Que va de generación en generación, se va ininterrumpidamente. Los protestantes piensan que la Biblia siempre tuvo así. Siempre tuvo así, no. En un conjunto de libros. Y no fue así. Pasaron mucho tiempo para tener este compendio de libros, que por eso se llama la Biblia. Y entonces, como decía Raúl, el Concilio Vaticano II generó 16 documentos. Que son cuatro constituciones. 4 constituciones. ¿Tú la tienes, las constituciones? Sí. Dei Verbum, sobre la palabra de Dios. Lumen Gentium, sobre la iglesia. Sacrosanctum Concilium. Ay, ese es el... Que es el que creen que fue el Espinoso. Sobre la Sagrada Liturgia. Y Gaudium et Spes, sobre la iglesia en el mundo de hoy. Sí. Exacto. Mira, bueno, de los 4, a mí ese fue el que más me apasionó. Sí. La iglesia en este mundo. ¿Cuáles son las necesidades que tiene este mundo ahora? ¿Y en qué fuente la está buscando? Porque entonces ahí surge... Y que este mundo de hoy, la mitad de la población, el 60%, es no cristiano, es de otra religión. Exacto. Ese otro tema. El Concilio Vaticano II dijo, tú tienes que dialogar con todas esas religiones. Y eso es una de las causas de que mucha gente se pusieron guapo con el concilio. Dice el profesor Iván Gatón, ¿ustedes lo conocen? Sí, claro. Iván Gatón, claro. Que Occidente cree que el mundo es Occidente. Y comenzamos a autorizar con relación a lo que pasa en Oriente, en Asia y cosas, porque creemos que Occidente es el mundo. Sí. Igual, a veces llegamos a creer, los católicos, que el catolicismo es el mundo. Y hay un 60% de la población mundial que no es católica. Exacto. Yo tengo que tenerlo claro, señor. Entonces, y eso hay que tenerlo claro. Y entonces hay que ver cómo ellos piensan y por qué piensan. Entonces, de eso se trata el diálogo ecuménico, principalmente con la misma iglesia cristiana. Y en cuanto que son imagen de Dios, tanto la creación allá como los humanos ellos, como los humanos de otra región no católica, ellos hablan de Dios. Exacto. En cuanto que son imagen de, ellos no tienen verdad revelada, pero son verdad que expresan a Dios. No es revelada, o sea, porque hay que diferenciar entre verdad revelada y la verdad. Por ejemplo, la creación, el sol, nos revela a Dios como verdad, pero es una revelada bíblica, no. Pero la creación revela a Dios. Entonces, a eso me refiero, que hay una cosa que es verdad revelada, santa tradición, sagrada escritura, y otra cosa es verdad en sentido colectivo, que toda la creación completa y el hombre de creación de Dios nos habla de Dios. Entonces, una de las cosas que pasó, que uno de esos grupos más radicales dentro de la iglesia se molestó con esta parte, que el evangelio siempre ha hablado en términos generales. Siempre el evangelio va dirigido al mundo. Entonces, esa parte radical de la iglesia decía, no, eso es solamente de nosotros. Para un grupo. Entonces, se molestó con lo que el Concilio Vaticano II estaba definiendo, que no estaba creando nada nuevo. No estaba creando nada nuevo, simplemente estaba definiendo lo que ya la iglesia desde siempre había creído, pero por una razón u otra no se estaba realizando en ese momento. Entonces, el Concilio Vaticano II hace un llamado de atención a lo que estaba sucediendo en esa época. Es una época bien difícil, como hemos señalado, de muchos cambios, y el Concilio Vaticano II iba a traer esta respuesta y que poco a poco se iba interpretando. Uno de los datos más impresionantes es, mira, tú sabes lo difícil que es que vamos a poner un número, 50 personas se pongan de acuerdo en una reunión para lo que sea. No, para lo que sea. ¿Qué tú opinas de eso? Pero hasta 3 es difícil. Imagínate entonces. Fuera hasta Raúl y Lucy que se pongan de acuerdo. Pues entonces ya estamos bajando para la yo voy suave con Lucy. Es más, uno con uno mismo a veces no se pone de acuerdo. Para que sepa, porque a veces eso es tanto así que a veces uno le da vuelta a la mente
Y uno dice, pero 300 veces antes de tú llegar a esos bufetes a una de tanta conclusión cosa. de algo, Sí. claro. Entonces, en este caso del Concilio Vaticano II, se pusieron de acuerdo más de 2000 obispos del mundo entero wow. Dios, Eso es un signo Dios del Espíritu mío. Santo. que se sentaron y cuando esto se redactó, que tenían secretarios, votaron todo por ese documento que está ahí. Todos. Todo. Solo Dios puede hacer eso. Esa es una cosa impresionante. Uno de los secretarios, redactores del concilio, porque los secretarios redactaban, y ellos redactaban según lo que conocían, Sí. la teología que conocían. Uno de los redactores era un sacerdote apellido Ratzinger. ¿Quién fue ese? Que Fue- más adelante se convierte en el Papa Benedicto Sí, pero- XVI. Este hombre está frío. Vámonos a la caliente Ay, ahora. ay, ay, Una espérate, preguntita. espérate. Ok, dale. Antes de decir esto. Benedicto XVI, en el aniversario 50 del Concilio Vaticano II, dijo que todavía necesitamos interpretarlo bien, lo que dice el Concilio Vaticano. O sea, que Wow. todavía la iglesia está en Nos proceso falta todavía. de interpretación de lo que es Es el que hay concilio. mucho Mira. material ahí. Vamos, Raúl. Yo me leí hace muchos años Sacrosanto Concilio. Ajá. Cuando yo entré con el drama este de los relajos litúrgicos. Sí. Y dame yo le meto, espérate. Sí, porque querían echarle a Vaticano II la culpa de los relajos litúrgicos. Y no es así. Y no es así. Y yo Pues te puedo dar un elemento. Cuando que yo no te voy puedo dar. y leo Sacrosanto Concilio, yo pues espérate, pero y que en ningún momento Sacrosanto Concilio estimula el relajo litúrgico. Al contrario. Al contrario. Tú dices, Fomenta el latín. fomenta el latín. Recuérdate. Y dice, en la medida de lo posible, consérvese la música sacra, la gregoriana. La música sacra, sí, todo eso. Ahora, es que a veces ellos los católicos de la izquierda, ey, cuidado, no, así no. Espérate. Jorge, A veces- tú tienes el volumen ahí del micrófono. sí, porque mira, es que a veces hay tanto relajo, no relajo, se ha desnudado tanto la liturgia, Sí. porque se ha desnudado que tanto. se pierde el misterio. Que se pierde el misterio. Mira, yo voy a hacer una comparación y la voy a tratar de explicar para que nadie se me vaya de Te contexto. tengo Miren, buena noticia, sí, Raúl. el término erotismo, que puede Espérate, entenderse Raúl, como... espérate, aguántame ahí. Sí. Si tú no comienzas diciendo, me sigue, no te van a entender. Ah, ok. A ver, Por ejemplo, el término erotismo, Terrible. que es un concepto que a veces uno asocia a A vulgaridad, gente a encuerándose. porno, por a gente ejemplo. encuerándose y cosas. No, sí. lo que pasa, por ejemplo, cuando una mujer se exhibe desnuda o media desnuda, está matando el erotismo. Porque el erotismo es misterio del cuerpo. Misterio del cuerpo. Entonces, cuando la mujer se expresa muy descubierta, Sí, sí. mata el erotismo. Entonces, marcando la diferencia, señor, ¿oyeron? Hay una liturgia que se desnuda tanto que mata el misterio. Homologándola a la mujer cuando se desnuda tanto que mata el erotismo. Vamos a ver, desarrolle. No, yo pues, usted ha desarrollado ya. No. Pues pero, desarrollado. no, pero que cuál es esa liturgia. No, mira. porque no, es que la No, liturgia no, Vaticano no, II es sagrada. O sea, Sí. no desnuda la liturgia. No, mira qué No pasó. desnuda. Mira qué pasó. Es en la práctica que mucho la desnuda tanto. Sí. Mira, Yo tuve a la gente correteando en el altar. sí. Cuando queremos eso- como Que eso- se entrar en parecen, muchas se cosas. parecen al Pachá. y actualizar No, la déjame decirte liturgia, algo. que vamos a ponerle Déjame- esto, que se ve bonito, vamos ahora a actualizarnos con esto, porque lo hacen allí. Y que vamos a nos hacer- Y te olvidamos. ponen tres matas. Y nos Y que, olvidamos de- que cubren el altar. ¿Y dónde está el altar que no lo veo? Porque tienen tres- Exacto. De que íbamos a hacer Y danza. se pierde la esencia. No, Que Pero va- déjame de que decirte iba- algo. y vamos a poner un ministerio de danza. No, eso no, en la misa no debe estar. No, Anda no. por ahí eso, ya. Exacto, No, no esas debe son las estar. cosas que desnudan. Pero no, déjame decirte algo. En mi percepción, eso ha cambiado mucho. Porque es lo que dice Benedicto XVI. O sea, hay que ir interpretando bien el concilio, bien lo que dice. Sí. Y hay una camada de sacerdotes que están regresando a esa centralidad que tiene la misa y esa... Sí. eso es así, ¿verdad, Raúl? Sí, y te voy a explicar claro. por qué. Porque Claro, es que sí, para tú, miren, siempre lo digo, para tú saber si esto es blanco
Tú tienes que tener algún punto de referencia. Tienes que aprobar lo negro. Para tú saber si esto es dulce, tienes que aprobar lo amargo. Entonces, esta desnudez de la liturgia, que en los últimos años uno fue viendo, ha hecho que muchos digan, espérate, miren para atrás, espérate, aquí tiene que ver algo, porque esta liturgia tan desnuda no me está sabiendo a nada. Entonces vámonos para atrás, ve. Te están ya comparando, y la comparación es buena porque la comparación te ayuda a entender y a definir los conceptos. Como decía el Padre Carreira. Lógico, cuando tú experimentas, o sea, la razón de ser de por qué el hombre sufre es para que cuando esté delante de Dios sepa saborear a Dios tal cual es, porque si no, él no puede decir Dios es bueno porque nunca experimentó el sufrimiento. No tiene un punto de comparación. No tiene un punto de comparación. Pues igual con la liturgia. No, bueno, que se haya caído en esta crisis, que hay mucha gente sauta, incómoda, porque eso no ha permitido saborear lo malo, para entonces poder saborear lo bueno y entender a qué sabe lo bueno. Mira, bueno. Jorge, este tema nos va a morir por la mitad. Esta historia continuará, señores. Vamos a continuar. Claro. Estoy viendo que el tiempo está acabando. Lo único que quería decir antes de cerrar con relación a la liturgia, porque nos fuimos por la liturgia, porque tú viste, ese es el tema que a ti te apasiona. Porque hay muchísimas cosas. Y a los amigos míos que me dicen ese papel de a lo que él le dedicó. Sí. Yo sabía que esa dedicación. Ese papel con nombre y apellido. Ese papel de los laicos que han tenido los laicos ha sido extraordinario en la iglesia, la misma renovación carismática. Pero que ese papel que nos estimula es Vaticano II. Eso mismo que te estoy diciendo. Es el papel de los laicos. Si ellos, lo que yo mencioné, pueden hablar, es porque Vaticano II experimenta, estimula eso. Estimula eso. Y la misma, la lectura de la Biblia, me parece que en la misa tradicional, la misa del Evangelio que se lee, y lo lee el mismo sacerdote o diácono. No había laicos leyendo en la liturgia. O sea, esa promoción de los laicos. Y quería decir antes que se nos acabe el tiempo, que la misa que ya sale después del Vaticano II, del Novus Ordo, si tiene en los misales, tiene unas letricas rojas que se llaman las rúbricas. Sí. Cuando un sacerdote se guía de esas rúbricas, en todo momento va a celebrar una misa solemne. Claro. Y déjame decirte una cosa, también estoy de acuerdo con un asunto cultural, porque yo he visto misa en Nigeria, que es uno de los lugares donde más está creciendo el catolicismo, donde duran 15 minutos en la entrada y entran bailando. Entran los monaguillos. No, un tema cultural. Es un tema cultural. Lo que pasa es que ellos siempre han hecho todo con danza, tambores y bailando. Siempre lo han hecho todo. Sí. Cuando viene el cristianismo, hay una conversión profunda en esos lugares. Inculturización. Pero siguen su cultura. Claro. Y es bellísima esa liturgia porque ellos verdaderamente están adorando a Jesucristo. Sí. Obviamente, uno que viene que está en una cultura diferente lo ve como medio chocante. Medio chocante, no lo comprende. No lo comprende, pero eso es fruto del Vaticano II. Que estimulaba la inculturalización del Evangelio. Sí. Y como yo le dije una vez a Alonso, que estaba sentado ahí mismo, sí, purificado por el Evangelio. No dije que tú vas a poner en la cultura lo que a ti se te venga en gana. Tú con un pincel, una cosa, y lo purifique. No, tú tienes que purificarlo a través del Evangelio, y ese es exactamente lo que están haciendo esos lugares donde está creciendo el cristianismo. Mira, yo conozco un sacerdote que ustedes lo conocen, que ese hombre trata el nuevo orden con una sacralidad, una cosa hay que ver, eso hay que verlo. Tú dices la celebración de la misa. La celebración de la misa. Vamos para allá. ¿No? Eso señor, no voy a mencionar para no. Pero miren, ese sacerdote es una espiritualidad, una exquisitez, una sacralidad, mi hermano. Mire. Déjame decirte algo, Jorge, que creo que lo dije aquí en un programa que tuvimos hace tiempo atrás. Un saludo a Marcano. Ya lo dije. A Marvin Marcano. No. Él no se puede estar tranquilo. Al padre Marcano. Miren, Raúl tiene una energía. Una espiritualidad. Miren, señores, hay que ver. Vamos con Luis, que nos vamos ya. Ya, vamos a finalizar. En el año 155 de nuestra era, San Justino Mártir escribió una carta describiendo lo que se hacían los cristianos, la liturgia. Y yo siempre le decía a Raúl,
esa descripción que hace San Justino Mártir, que lo dejó por escrito porque fue una carta que le mandó al emperador Antonino Pío en esa época. En esa época. Año 155. Que creía que se comían y que la gente... Hay que se comen ahí. Ahí se comen los con niños. cachú y quiere cacha picante. No, y entonces él le manda una carta explicándole lo que se hace en la misa. Y es idéntico a la liturgia que tenemos hoy en día. O sea, se parece mucho más que a la misa tridentina o misa tradicional. Sí. O sea, si tú te lees eso, es idéntico. Obviamente, la misa tridentina, vuelvo y repito, tuvo su papel. Fue una respuesta a... Claro. Fue una respuesta a, y tuvo su papel, y eso es muy importante. Ahora, en la iglesia, nosotros tenemos 23 ritos. O sea, 23 ritos. Yo le comentaba a Raúl, la misa tridentina fácilmente, ya después de esta Benedicto le llama el rito extraordinario, y a la nueva orden, la misa de ahora, le llama rito ordinario. Que pueden subsistir sin ningún problema. Una no contradice la otra. Una no contradice la otra. Y que no se pongan a... Para la próxima, para la próxima vamos a hablar, porque creo que ya el Papa León se ha referido al tema de la misa tridentina. Cuidado, si es con inteligencia artificial. No, es verdad. Yo he visto, por eso yo creo hay que pensar bien. Porque aparentemente se da una peregrinación en Mastre, en Francia, de unos jóvenes que es grandísima, y ellos terminan con una misa tridentina. Mira, este tema es apasionante. Yo tengo un amigo. Aparentemente Papa León dijo, no se metan, no le prohíban eso a esos muchachos. Yo tengo un amigo que duramos horas y horas discutiendo sobre este tema, porque es un poquito apasionante. Esta historia continuará. Definitivamente. Ahora pregúntame a mí, ¿cuál yo prefiero? ¿Cuál tú prefieres, Raúl? Yo la tridentina, ¿verdad que sí? y te digo algo, yo puedo asistir a las dos. También yo, ok. Me siento cómodo en las dos. Este es un bajadero rápido. No, pero es que ya yo he visto la celebración bien hecha de las dos y están excelentes. Bueno, señores, lamentablemente llegamos al final del programa, se fue rápido este tema, pero vamos a tener una segunda parte para seguir conversando. Necesario. Definitivamente para seguir conversando sobre todos estos temas tan interesantes y poder concluir, ¿verdad? Porque el tiempo, ¿verdad?, se nos fue. Gracias por la sintonía. Mañana nuevamente estaremos con ustedes en Ruta.